El presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó a San Luis Potosí para reunirse con los gobernadores y la jefa de gobierno con el objetivo de revisar temas en materia de salud, economía y fiscales. En la antesala de la reunión afloraron tensiones por los pagos de sobornos de Emilio Lozoya, investigaciones a gobernadores y hasta una narcomanta involucrando a la Fiscalía Potosina con la delincuencia organizada. Así recibieron al presidente de la República y a los gobernadores hoy en San Luis Potosí, con una manta que dice: bienvenidos al estado de San Luis Potosí, señor presidente Andrés Manuel López Obrador y señores gobernadores. Además de esta narcomanta, esta reunión entre el presidente de la República con los mandatarios estatales llegó precedida por las polémicas acusaciones hechas por Emilio Lozoya, el videoescándalo del presunto pago de sobornos, el deslinde de los panistas, de priistas, incluso de un gobernador morenista, de senadores, exsenadores, de un gran número de políticos, la presión de la opinión pública hacia quienes están involucrados o se considera que están involucrados en todo este pago de sobornos de Emilio Lozoya, y ante los señalamientos de que hay o de que se ve venir más investigaciones en contra de políticos mexicanos. Los gobernadores llegaron desgastados en cuestión de imagen pública a una reunión en donde pretendían pedirle al presidente de la República modificar el pacto fiscal para tener más recursos, revisar el tema de los recursos en materia de salud y también revisar el plan de recuperación económica derivado de la contingencia por el COVID-19. Los preparativos para esta reunión empezaron al menos ya con contacto entre el Ejecutivo y los gobernadores 2 días antes de la reunión que se hizo hoy. Hace 2 días, funcionarios federales se reunieron vía videoconferencia con los gobernadores con el objetivo de abordar los temas de salud y de economía y poder ir identificando las necesidades de los mismos gobernadores para, pues, cuando ya llegara el momento de reunirse con el presidente de la República, este camino ya estuviera allanado. Hoy, incluso previo a la reunión entre los gobernadores y el presidente, el gabinete federal tuvo una reunión con los integrantes de la CONAGO para afinar los temas a abordar. Pero hubo un tema que no estuvo originalmente considerado, el tema de la seguridad. En San Luis Potosí hoy se amanecieron con varias narcomantas firmados por quien se hace llamar el comandante Alfredo Alemán. Se denomina del cártel de los alemanes y de la vieja escuela Z. Daban la bienvenida al presidente de la República, a los gobernadores, e informaron de la existencia de una guerra en contra de la policía ministerial, al que apodan cártel de la ministerial, señalando directamente al director de la policía ministerial, José Guadalupe Castillo, acusando que originalmente tuvieron una tregua, este grupo delictivo, con el director de la policía ministerial, una tregua que el director, el mando, rompió y que ahora pelean la plaza, la policía, con los grupos delictivos. Y cierran este mensaje de la siguiente manera: señor presidente, ya le tocará a usted pedirle una explicación al gobernador Juan Manuel Carreras del narcogobierno que encabeza en nuestro bello estado de San Luis Potosí. Esta reunión se realizó justo en una entidad con un problema complejo en materia de seguridad. Según el mapa delictivo dado a conocer por Santiago Nieto el pasado 5 de agosto y hecho con información del gobierno federal, San Luis Potosí es un estado que tiene la presencia de varios grupos delictivos. Es disputado, por ejemplo, por el cártel Jalisco Nueva Generación, que mantiene una confrontación en esa entidad con el cártel del Noreste, pero también han registrado la presencia de grupos delictivos como el cártel del Golfo, los Z Vieja Escuela, los talibanes y un grupo de reciente creación de nombre Cártel San Luis Potosí Nueva Generación. Además, últimamente las autoridades y especialistas en materia de seguridad han señalado que integrantes del cártel Santa Rosa de Lima se están refugiando o se podrían refugiar en esta entidad, en San Luis Potosí, derivado de la captura justo del Marro, del líder de este grupo delictivo. Además, San Luis Potosí se encuentra rodeado de estados con alto impacto del crimen organizado, por los estados, por ejemplo, de Veracruz, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Jalisco y de Guanajuato. Esta es la conformación que tiene y las vecindades que tiene esta entidad. El año pasado,
El año pasado el cártel Jalisco Nueva Generación desplegó narcomantas en la capital de San Luis Potosí para anunciar el control de la zona y señalar abiertamente una confrontación en contra del cártel del Golfo, los Zetas y el cártel del Noreste. Y además, las autoridades han ubicado al cártel Jalisco Nueva Generación en la zona sur de la entidad, en las zonas de colindancia con Guanajuato y con Jalisco, mientras que en la zona norte de San Luis Potosí han ubicado a los opositores de este grupo delictivo. Hay dudas todavía sobre el caso del cártel San Luis Potosí Nueva Generación. Autoridades lo ubican en 4 municipios. Su líder lo han identificado como Jorge Luis Sony, vinculado a políticos del estado de San Luis Potosí. Fue candidato a alcalde de Tanquián de Escobedo por el PRD, el PAN y el PT. Y uno de sus hermanos fue alcalde por el PRI en San Antonio, otro hermano alcalde en San Vicente. Y autoridades no han informado, al menos no públicamente, sobre si este grupo delictivo, el cártel San Luis Potosí Nueva Generación, tiene algún vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación. En este contexto y con esta aparición de las mantas, se realizó justo la reunión entre el presidente de la República con los gobernadores. Terminó hace unas horas, hubo una conferencia encabezada por Olga Sánchez Cordero, también el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, al término de estas reuniones. En el mensaje final se informó que el presidente de la República comprometió recursos ilimitados para fortalecer los sistemas de salud en los estados. Prometió más coordinación en materia fiscal y de seguridad. Acordaron cumplir en lo económico, en lo político, en lo social. Medicamentos y vacunas gratuitas en las entidades contra el COVID-19, obviamente cuando estén disponibles. Analizar también el pacto fiscal y fomentar obras de infraestructura en la entidad. Uno de los momentos más tensos en estas reuniones fue cuando el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tomó la palabra y acusó o lamentó y criticó una serie de acusaciones que hay en su contra. Al inicio de la administración escuchamos muchas veces por parte del gobierno federal que no deberíamos politizar la seguridad, inclusive por parte del mismo secretario de Seguridad Pública, el doctor Alfonso Durazo, dio a conocer en su momento que se tiene que tener una neutralidad política. Y muchos de nosotros coincidimos plenamente con ella. Es tan grande el desafío que se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido ni mezquindades de corto plazo. Pero el gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido. Esta semana, un miembro y aspirante a presidir el partido político de Morena denunció al gobernador de Tamaulipas por supuestas complicidades con la delincuencia organizada. Casualmente varios medios de comunicación obtuvieron al día siguiente datos de una supuesta investigación en contra mía ante la Fiscalía General de la República. Lo digo con toda claridad. No voy a permitir que se construyan denuncias a la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No politizar la seguridad, dice el gobernador de Tamaulipas, acusado de recibir sobornos por parte de Emilio Lozoya cuando era senador, acusado de tener una investigación abierta en la DEA, una acusación hecha por Alejandro Rojas, justo aspirante a la dirigencia nacional de Morena. En esto justo radica la complejidad de combatir la inseguridad y de organizar tanto a mandatarios de diversos niveles y de distintos partidos. ¿Cómo creerle a un gobernador que carga acusaciones, no de ahorita, sino de hace muchos años, por diversos ilícitos? ¿Cómo creerle a quien le acusa en este último señalamiento a un militante de un partido político que quiere presidir ese partido,
pero que ha sido capaz incluso de golpear a sus propios compañeros del partido. ¿Cómo crear un entendimiento entre los gobernadores con el gobierno federal tras varios meses de distanciamiento, de críticas, de lucha de poderes? ¿Cómo creer también que en algún momento en San Luis Potosí reinará la paz a raíz de reuniones como la que acabamos de ver? O no es nada más San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, en todo el país. Yo te digo cómo, exigiendo a las autoridades que verdaderamente actúen y esperando los resultados. Si nos quedamos solamente convencidos por lo que escuchamos hace unas horas, bueno, nos quedaremos solamente con el discurso. Recordemos que esta no ha sido la primera vez que se reúnen el presidente y los gobernadores en medio de estas disputas, y pareciera que entre más se reúnen, las diferencias que llegan posteriormente son todavía más profundas, son todavía más graves y más grandes. Ojalá que esta reunión se traslade, se convierta en efectivamente los hechos para pacificar, no nada más para pacificar el país, sino para la atención justo del tema COVID, como lo han anunciado, para la mejora de la economía, para la coordinación que necesitan, porque los beneficiados seremos entonces los mexicanos. ¿Tú qué opinas? Leo tus comentarios, no olvides suscribirte a este canal, al canal secundario llamado Vlogs del Caporal. Al rato a las 11:30 nos vemos en el Caporal Nocturno, ya sea en este canal o en el canal secundario, así que suscríbete en el otro canal y pendientes de que nos vemos. También te invito a que recibas los boletines informativos todas las mañanas en tu correo electrónico. En la descripción de este video y de todos mis videos verás el link para que rellenes ese formulario. También te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales y, como siempre, a que revientes el botón de like. Gracias.